El Señor le bendiga en este día. Juan capítulo 20 del verso 19 al 21 y verso 24 y 25. La Biblia dice así: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Repuso Tomás: la fe en Dios debe crecer. Varios siervos de Dios en la Biblia enfrentaron crisis de fe. Por ejemplo, Elías cuando quería morir. Juan Bautista cuando envió a preguntar si Jesús era el Mesías. Sin embargo, el Señor no desampara a sus hijos. Él siempre está a nuestro lado para animarnos y darnos nuevas fuerzas para vencer y superar los obstáculos y trampas del enemigo. Nuestra fe en el Señor debe fortalecerse y debe madurar, pues es así como conquistaremos las cosas que el Señor nos ha preparado. Con frecuencia muchos empezamos siendo simpatizantes de la palabra de Dios, oidores solamente. Quizás nos gusta escuchar las predicaciones, las reflexiones o escuchar incluso la palabra de Dios, pero nada más. El objetivo de Dios es que vayamos a otro nivel, es decir, nacer de nuevo por la palabra. Y es cuando nos convertimos en hijos de Dios, cuando hemos abierto el corazón a Dios y cuando hemos permitido que el Espíritu Santo nos convenza a través de la palabra. Y desde entonces nace en nuestro anhelo por conocer más y más al Señor. Entonces venimos a ser seguidores y discípulos de Jesús. El Señor comienza a trabajar en cada uno de nosotros y así como a los 12 discípulos somos llamados a crecer en la fe. Con frecuencia el Maestro los motivaba a crecer y a fortalecer su fe en el poder y cuidado de Dios. Por ejemplo, cuando estaban en medio de la tormenta en el mar de Galilea, vemos a Tomás incrédulo ante la resurrección de Jesús. Y por eso dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. El Señor ya les había dicho varias veces que resucitaría. Sin embargo, a Tomás le costaba trabajo creer. Y veamos lo que nos dice Juan capítulo 20 del verso 26 al 29. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Recordemos que el Señor Jesús ante la muerte de Lázaro le dijo a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?
Y en efecto, el Señor resucitó a Lázaro. Cuando Abraham y Sara, por su edad avanzada y por la esterilidad de ella, no creían que podían tener un hijo, Dios les dijo en Génesis 18:14, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Y nació Isaac. Cuando el ángel le dice a María que tendrá un hijo sin conocer varón, ella le dijo, ¿cómo será esto? Y el ángel le dijo en Lucas 1:37, nada hay imposible para Dios. La historia de la iglesia y la historia del pueblo de Dios y la historia que nos cuentan los historiadores le atribuyen a Tomás la evangelización de Oriente. Todo lo que es Asia, predicó en Persia, en Etiopía y en la India, donde fundó varias iglesias. Muere en la India atravesado por una lanza ante la ira de los sacerdotes de allí. Entonces Tomás superó su inconstante y frágil fe. Se convirtió en hombre fuerte y sólido en su fe en Cristo, en ese Cristo resucitado. Tanto creció en la fe que dio su vida por la fe y por la predicación en el nombre del Señor. Su fe dio grandes frutos al evangelizar varios países y dejar fundadas varias iglesias. Jesús fue paciente en la formación de Tomás. Nunca lo rechazó por su incredulidad o su inconstante fe. Jamás lo trató con palabras que no fueran las adecuadas y nunca lo ofendió. El Señor con un constante amor le enseñó y Tomás aprendió a creer en él. Su fe creció de tal manera que su obra marcó la historia de la iglesia. Hoy tú y yo podemos seguir creciendo en la fe. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día.